Sábado de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en su cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Buenos días y felices Pascuas. El día de hoy en el Evangelio es un Evangelio muy sencillo. Una narración que pareciese es muy pobre comparada con las demás narraciones que hemos estado reflexionando sobre las apariciones de Jesús resucitado. Y no me malinterpretes, si nos detuviéramos a ver cada detalle de una de ellas, pudiéramos escribir un libro u organizar un retiro hablando solamente de una sola de esas apariciones. Pero comparada con la del Evangelio del día de hoy, es un poco sencilla porque nos tiene que provocar una reflexión no solamente intelectual, sino en nuestra forma de vivir. Resulta que cuando nosotros, si se trata de creer en las malas noticias, somos muy buenos para creer inmediatamente en lo que nos dicen. Incluso a veces hasta muy ilusos, porque ni siquiera tenemos los detalles cuando ya estamos hasta contando lo que se nos dijo cuando se trata de una mala noticia. Pero creer una buena noticia es más difícil. Nos cuesta creerlo e incluso ni siquiera lo compartimos cuando se trata de buenas noticias. Te doy este ejemplo. Si te dicen, fulano de tal resulta que ahora es alcohólico, muy seguramente más de uno va a decir, ya me lo imaginaba. Pero si te dicen, ¿te acuerdas de fulano de tal que era alcohólico? Pues resulta que ya no toma. Es más difícil creerlo. Más de uno va a decir, no lo creo, imposible. Chango viejo no aprende maroma nueva o cosas por el estilo. Es más fácil y es como una tendencia muy humana, muy carnal, muy de la carne, el creer rápidamente en las malas noticias. Pero creer una buena noticia cuesta un poco. En el Evangelio del día de hoy, Jesús escoge a personas con un pasado para transmitir una buena noticia. Por ejemplo, de una manera muy singular, el evangelista dice que Jesús se le apareció a María Magdalena y hasta pone el adjetivo calificativo de la que había expulsado demonios. Pues, ¿qué otra María Magdalena había? Era suficiente que dijera María Magdalena, pero si el evangelista quiere subrayar el pasado, es porque la encomienda que le da a ella tiene que tener un efecto en los discípulos. Y los discípulos no creen en las palabras de María Magdalena. Quizás por 2 razones. Una, porque la noticia era tan buena que no se podía creer. ¿Que Jesús haya resucitado? No me vengas con eso. Y la segunda es que se te apareció a ti en lugar de a nosotros. Tampoco. Y luego llegan aquellos 2 discípulos desertores por los cuales se les había aparecido en el camino y llegan y les dicen, a nosotros también se nos apareció. Y lo mismo pudiera significar, pero ¿por qué a ustedes que han sido malos o que estaban desertando vienen y se les ha aparecido el Señor y no a nosotros? La actitud es la misma.
No se cree en la buena noticia porque es muy buena y luego no se cree en el mensajero cuando se nos olvida que el mensaje es lo más importante. Y en eso nosotros debemos de prestar mucha atención porque muchas veces descalificamos el mensaje por el mensajero, cuando no, lo más importante es el mensaje. Ahora, Jesús se les aparece y les reprocha la falta de fe, de que no habían creído por el mensaje que Jesús los había mandado a ellos. Creer en el resucitado tiene que ser algo, no, es quizás la piedra fundamental de toda nuestra fe. Es el motor de nuestro creer. No es solamente creer en una doctrina que suena lógica, sino es creer en una persona concreta que ha resucitado, que ha triunfado y que nos ha mostrado no solamente el más allá, sino la importancia del vivir en el más acá, de vivir, porque es vida lo que Él vino a traernos. Y es que creer en que Dios hace maravillas y que incluso esas maravillas las hace en personas concretas es el primer paso para creer que también Dios puede hacer maravillas en cada uno de nosotros. Movernos a creer que Dios puede hacer posible que aquella persona cambie, que deje el alcoholismo, que se convierta en un buen padre de familia, que aquella señora deje de ser chismosa. Creer que es posible que Dios haga esos cambios en esas personas es el primer paso para creer que Dios también en nosotros puede hacer ese cambio en nuestra vida si nosotros nos disponemos. No se trata solamente de creer intelectualmente, que es importante porque nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que ve, pero es importante que nosotros creamos intelectualmente, pero es más importante lo que va a continuar en ese creer, que es toda una acción de vida. Ha habido muchos estudios sobre la resurrección de Jesús. Estudios muy interesantes. Por ejemplo, estudiar psicológicamente la experiencia del resucitado en los discípulos es una prueba contundente de que Jesús resucitó. Porque si Jesús había muerto, y eso se constata históricamente, los discípulos hubieran estado en pánico constante, porque su vida estaba en peligro y lo más correcto sería huir. Algunos de los discípulos empezaron a huir, pero la experiencia del resucitado psicológicamente les hizo regresar. Y no solamente regresar, sino anunciarlo. Y cuando los compañeros, porque los discípulos, los apóstoles empezaron también a ser asesinados o empezaron a entregar también la vida como Jesús, los demás, lejos de llenarse de temor, se llenaban de esa valentía más fuerte, porque el efecto de la resurrección cambió totalmente la psicología. No es una psicosis, no es que hayan quedado locos. Quizás eso hubiera pasado si solamente uno de ellos se hubiera vuelto histérico y hubiera salido a contar un sueño. Pero que todos hayan tenido esa experiencia habla de una realidad histórica. Hay otro estudio que pudiera ser el estudio cultural. ¿Sería posible que hubieran tomado un cuerpo que se lo hubieran robado? ¿Sería posible que pudieran dar la vida por una mentira? ¿Sería posible que pasaran por en medio de las calles de Jerusalén cargando un cadáver en una fiesta que congregaba a tantas personas y que era precisamente de ese muerto del que se estaba hablando? No, seguramente no era posible que se robaran un cadáver en Jerusalén hace 2000 años en una fiesta y mucho menos semejante cadáver. Jesús resucitó incluso culturalmente, incluso desde el aspecto de la religión. ¿Cómo poder explicar todas las profecías de hace 2000 años? ¿No qué? 3000, 4000, 5000 años atrás que señalaban a Jesús y señalaban ese evento. Y todas las profecías del Antiguo Testamento empezaron rápidamente a embonar y a cobrar sentido. Lo que anteriormente estaba como en sombras
en la persona de Jesús resucitado se esclarece y se hace más claro que la luz del mediodía. Desde el aspecto religioso también se puede comprobar. Pero ¿sabes cuál es el aspecto más contundente sobre la resurrección? La experiencia personal que aún el día de hoy mucha gente sigue teniendo con ese encuentro con el Jesús vivo. Jesús vive, es real, y el primer paso que tenemos que dar es, en cierta manera, creer en fe, aceptarlo, y el encuentro que se tiene con Jesús es real. Él está vivo y sigue caminando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y sigue haciendo maravillas aún el día de hoy. Por eso te digo, es importante que creamos psicológicamente, que razonemos y que nos demos cuenta que Jesús resucitó. Pero también es muy importante que le abramos nuestro corazón y que tengamos esa experiencia que va a hacer que nuestra vida cambie, que va a hacer que nosotros también demos testimonio de que Jesús ha resucitado, sin importar que en un momento hayamos sido pecadores, que hayamos sido desertores, que hayamos tenido demonios en nuestro interior. Porque lo más importante es el mensaje que recibimos, y mensaje que no podemos contener, sino que tenemos que anunciarlo. Jesús vive, ha resucitado. El día de mañana es mejor que el día de hoy, si el día de hoy recibes como semilla la fe en Jesús resucitado. La pregunta es, ¿crees que Jesús resucitó? No, mejor aún. ¿Vives como si Jesús hubiera resucitado? ¿Vives de acuerdo a esa fe que dices que Jesús resucitó? ¿Tienes esa experiencia continua con el resucitado? Le preguntaron un día a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, ¿cuándo fue su encuentro con Jesús? Y ella respondió: hoy. Porque cada día tiene que ser un encuentro con Jesús resucitado. No pierdas tiempo. Haz de tu vida una Pascua perenne. Haz de tu vida una Pascua que se renueva continuamente y que se profundiza en esa fe. ¿Para qué? Para que tu vida esté llena de vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, sea Él quien el día de hoy salga a tu encuentro, pronuncie su palabra sobre ti y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como seres humanos, somos muy buenos para creer las malas noticias y a veces sin tener las pruebas. Pero como cristianos, nosotros debemos de ser creyentes y creer en la buena noticia. Y esta buena noticia, tenemos las pruebas. Y la primer prueba que no va a fallar es la experiencia que tú tienes en tu corazón. Alguien te pudiera preguntar: demuéstrame que estás vivo y que no es un sueño lo que tienes. No se puede demostrar lo que es evidente. Demuéstrame que tu corazón está vivo. Demuéstrame que piensas, que tienes alma. Demuéstrame que eres alguien inteligente. Demuéstrame que tienes sentimientos. Demuéstrame que Jesús está vivo. Con tu vida, con tu testimonio. A veces dejamos mucho que desear, pero hoy es una oportunidad para creer en Jesús y para vivir de acuerdo a esta fe. Jesús está vivo. Él vive, Él reina, Él está aquí y te invita a que tu vida esté llena de vida, es decir, que seas feliz. Acepta a Jesús, ten un momento de oración y reconócelo a Él, porque creer en Él es creer que tú puedes ser mejor cada día. Que tengas un excelente día.